¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios elegiría a un profeta que huiría de su misión? La historia de Jonás esconde una verdad sorprendente que todo creyente necesita descubrir. Prepárate para un viaje que sacudirá tus convicciones y revelará el corazón de Dios de una manera que nunca imaginaste. La historia de Jonás no es solo un cuento infantil sobre un hombre y un pez. Es un espejo que refleja nuestras propias actitudes, prejuicios y resistencias a la voluntad de Dios. Entender el secreto de Jonás puede revolucionar tu comprensión sobre el amor divino, el perdón y tu propia misión como seguidor de Cristo. El llamado indeseado. Imagínate viviendo en Israel hace casi 3000 años. El reino está dividido, las tensiones políticas están en su punto máximo y del otro lado de la frontera crece una superpotencia conocida por su brutalidad, Asiria. Es en este escenario donde encontramos a Jonás, hijo de Amitai, un profeta del Señor. Un día la palabra de Dios viene a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás 1:2. Parece una misión simple, ¿verdad? Pero para Jonás era como si Dios estuviera pidiendo lo imposible. Nínive no era solo la capital de Asiria, era el símbolo de todo lo que Israel temía y odiaba. Los asirios eran conocidos por su crueldad sin límites. No solo conquistaban ciudades, las obliteraban. Relatos históricos describen cómo apilaban las cabezas decapitadas de sus enemigos en pirámides como trofeos de guerra. Los prisioneros eran desollados vivos, y sus pieles eran colgadas en las murallas de las ciudades como una advertencia macabra. Para Jonás, ir a Nínive no era solo peligroso, era impensable. ¿Cómo podría él, un hebreo, un adorador del Dios verdadero, predicar a aquellos bárbaros? ¿Y por qué debería? En la mente de Jonás, ellos merecían el juicio divino, no una oportunidad de arrepentimiento. Pero el llamado de Dios raramente se alinea con nuestras expectativas o comodidad. A menudo, Él nos llama a salir de nuestra zona de confort, a enfrentar nuestros miedos y prejuicios. Al igual que Jonás, podemos vernos resistiendo al llamado de Dios cuando Él nos pide alcanzar a aquellos que consideramos indignos de su gracia. La huida desesperada. Ante el llamado de Dios, Jonás hace algo sorprendente: huye. No solo huye de la misión, sino que intenta huir del propio Dios. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, descendió a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás 1:3. La huida de Jonás es más que una simple desobediencia. Es un intento desesperado de escapar no solo de una tarea desagradable, sino de confrontar sus propias creencias y prejuicios. Tarsis, se cree, estaba en el extremo opuesto del mundo conocido en esa época, posiblemente en la España moderna. Jonás estaba dispuesto a ir literalmente al fin del mundo para evitar enfrentar a los ninivitas. Pero, ¿por qué Jonás pensó que podría huir de Dios? Él, como profeta, ciertamente conocía el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmos 139, 7-8. La huida de Jonás revela una verdad profunda sobre la naturaleza humana. A veces preferimos negar la realidad a confrontar nuestras propias contradicciones internas. El viaje de Jonás a Tarsis no es solo un viaje físico, sino un viaje interior de negación y autoengaño. ¿Cuántas veces no actuamos como Jonás? Cuando Dios nos llama a hacer algo difícil o incómodo, nuestra primera reacción a menudo es huir. Buscamos nuestro propio Tarsis, ya sea a través de distracciones, racionalizaciones o simplemente ignorando el llamado de Dios. La huida de Jonás también nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos. Al embarcarse en el barco, Jonás no solo pone en riesgo su propia vida, sino también la vida de todos los marineros a bordo. Nuestra desobediencia a Dios raramente afecta solo a nosotros mismos. A menudo tiene un efecto cascada que impacta a quienes nos rodean. Sin embargo,
Incluso en nuestra huida, Dios no nos abandona. Así como Él continuó persiguiendo a Jonás con su amor persistente, Él continúa buscándonos, incluso cuando intentamos huir de Él. La huida de Jonás nos recuerda que no importa cuán lejos intentemos correr, el amor de Dios siempre nos alcanzará. La tormenta de la verdad. Mientras Jonás dormía en la bodega del barco, creyendo estar escapando de su misión divina, Dios preparaba una lección poderosa, no solo para el profeta fugitivo, sino para todos nosotros. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tempestad tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Jonás 1:4. Esta no era una tormenta común, era una manifestación física de la turbulencia espiritual causada por la desobediencia de Jonás. Los marineros, hombres experimentados que ya habían enfrentado muchas tormentas, se dieron cuenta de que esta era diferente. El texto nos dice que estaban aterrorizados y cada uno clamaba a su propio Dios. Jonás 1:5. Es interesante notar el contraste entre los marineros paganos y el profeta de Dios. Mientras ellos estaban en pánico, clamando por ayuda divina, Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Su letargo espiritual era tan profundo que ni siquiera una tormenta mortal podía despertarlo. ¿Cuántas veces no somos como Jonás, dormidos espiritualmente mientras el mundo a nuestro alrededor enfrenta tormentas? El capitán del barco, desesperado, baja a la bodega y encuentra a Jonás durmiendo. Sus palabras son una reprensión no solo para Jonás, sino para todos nosotros que a veces nos volvemos complacientes en nuestra fe. ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Tal vez Él se fije en nosotros y no perezcamos. Jonás 1:6. La ironía es palpable. Un pagano está implorando al profeta de Dios que ore. Este momento nos recuerda que a veces, en nuestra complacencia espiritual, podemos ser avergonzados por la fe sincera de aquellos que consideramos no creyentes. Cuando los marineros echan suertes para descubrir quién es el responsable de la tormenta, la suerte cae sobre Jonás. Forzado a confrontar la verdad, Jonás finalmente confiesa: «Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme». Jonás 1:9. Esta confesión de Jonás es profundamente irónica. Reconoce que adora al Dios que hizo el mar y la tierra, pero está tratando de huir de ese mismo Dios a través del mar. Su confesión nos recuerda que muchas veces sabemos la verdad en nuestras mentes, pero fallamos en vivirla en nuestras acciones. La tormenta en el mar de Jonás nos enseña que no podemos huir de las consecuencias de nuestra desobediencia. Tarde o temprano, la verdad nos alcanzará, pero también nos enseña sobre la misericordia de Dios. Incluso en medio de la tormenta, Dios estaba trabajando no solo para corregir a Jonás, sino para revelarse a los marineros paganos. En las profundidades del mar, cuando los marineros renuentes lanzan a Jonás al mar tempestuoso, parece el fin de la historia, pero para Dios es solo el comienzo. El Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 2:1. Este momento en la narrativa de Jonás es tan extraordinario que muchos tienen dificultad en aceptarlo como literal. Sin embargo, sea entendido como un evento histórico o como una poderosa metáfora, el mensaje permanece el mismo. Incluso en las profundidades más oscuras de nuestra desobediencia y desesperación, Dios aún puede alcanzarnos y rescatarnos. El vientre del pez se convierte para Jonás en un lugar de reflexión profunda y transformación. Es interesante notar que Jonás, que había huido de la presencia del Señor, ahora se encuentra en un lugar donde no puede huir de sí mismo o de Dios. A veces, Dios permite que lleguemos al fondo del pozo para que finalmente miremos hacia arriba. La oración de Jonás desde el vientre del pez, Jonás 2:9, es una bella expresión de arrepentimiento y gratitud. Reconoce su necedad al huir de Dios y agradece por el rescate divino. Cuando mi vida se extinguía, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás 2:7.
Es notable que Jonás hable de su experiencia en el vientre del pez como si ya hubiera sido liberado. Dice: «Pero tú, Señor y Dios mío, me sacaste con vida de la fosa». Jonás 2:6. Esto nos enseña una lección poderosa sobre la fe. Incluso cuando aún estamos en medio de nuestra tormenta, podemos agradecer a Dios por la liberación que sabemos que Él proporcionará. La experiencia de Jonás en el vientre del pez también nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús usa la experiencia de Jonás como una prefiguración de su propia muerte y resurrección, mostrando que incluso esta parte aparentemente fantástica de la historia de Jonás tiene un significado profundo en el plan de Dios. El gran pez de Jonás no era un castigo, sino un acto de misericordia de Dios. En lugar de dejar que Jonás se ahogara en su desobediencia, Dios proporcionó un lugar de refugio improbable, donde Jonás podría enfrentarse a sí mismo y renovar su relación con Dios. ¿Cuántas veces no nos encontramos en nuestro propio vientre del pez? Situaciones difíciles e incómodas que son, en realidad, oportunidades para el crecimiento y la renovación espiritual. La historia de Jonás nos anima a ver estas situaciones no como castigos, sino como invitaciones a una intimidad más profunda con Dios. Después de 3 días y 3 noches, Dios ordena al pez que vomite a Jonás en tierra seca. Esta resurrección de Jonás es un poderoso recordatorio de que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. No importa cuán lejos hayamos huido o cuán profundo hayamos caído, la gracia de Dios siempre puede alcanzarnos y darnos un nuevo comienzo. La predicación reluctante. Después de su experiencia en el vientre del pez, Jonás finalmente obedece al llamado de Dios y va a Nínive. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: «Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Jonás 3:1-3a. Es importante notar que Dios le da a Jonás una segunda oportunidad. Esto nos recuerda que Dios es paciente y misericordioso, no solo con aquellos a quienes enviamos a predicar, sino también con nosotros, sus mensajeros imperfectos. Jonás entra en la ciudad y comienza a predicar un mensaje simple y directo: «Dentro de 40 días Nínive será destruida». Jonás 3:4. Es un mensaje corto y aparentemente sin esperanza. No hay mención de arrepentimiento o posibilidad de perdón. Parece que Jonás está haciendo lo mínimo posible para cumplir su misión. Sin embargo, algo extraordinario sucede. Los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropas ásperas. Jonás 3:5. La respuesta de los ninivitas es inmediata y abarcadora. Desde el rey hasta el ciudadano más humilde, todos se arrepienten. Este es un momento poderoso en la narrativa. Los ninivitas, a quienes Jonás consideraba más allá de la redención, responden a la palabra de Dios con un arrepentimiento genuino y profundo. Esto nos desafía a reconsiderar nuestras propias suposiciones sobre quién puede o no puede responder al Evangelio. El decreto del rey de Nínive es particularmente conmovedor. Por decreto del rey y de sus nobles, que ningún hombre ni animal, ni ganado ni ovejas, prueben cosa alguna, no coman ni beban agua, que se cubran de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con todas sus fuerzas, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios desista y se arrepienta, y se aparte del ardor de su ira, y no perezcamos. Jonás 3:7-9. Este decreto revela varias cosas importantes. Primero, muestra la seriedad con la que los ninivitas tomaron el mensaje de Jonás. Su arrepentimiento no fue superficial, sino profundo y abarcador, afectando todos los aspectos de sus vidas. Segundo, revela una comprensión sorprendente de la naturaleza de Dios por parte de un rey pagano. Él entiende que Dios puede ser misericordioso si se arrepienten. La respuesta de los ninivitas
nos desafía a examinar la profundidad de nuestro propio arrepentimiento. Muchas veces, tratamos el arrepentimiento como un simple cambio de pensamiento, pero los ninivitas nos muestran que el verdadero arrepentimiento implica un cambio completo de dirección en nuestras vidas. Lo más notable es la respuesta de Dios al cambio de corazón de los ninivitas, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Este pasaje nos presenta un aspecto profundo del carácter de Dios, su disposición a cambiar de idea en respuesta al arrepentimiento humano. Esto no significa que Dios sea voluble o que sus promesas no sean confiables. Por el contrario, muestra que la misericordia de Dios es constante y que su deseo primario es siempre la redención, no la destrucción. Dios está siempre dispuesto a perdonar cuando hay un arrepentimiento genuino. La predicación reluctante de Jonás y la respuesta sorprendente de los ninivitas nos enseñan varias lecciones importantes. 1. Dios puede usar incluso a mensajeros imperfectos y reluctantes para realizar sus propósitos. 2. Nunca debemos presumir que alguien está más allá del alcance de la gracia de Dios. 3. El verdadero arrepentimiento implica un cambio completo de corazón y acciones. 4. La misericordia de Dios está siempre disponible para aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. Esta parte de la historia de Jonás nos desafía a examinar nuestras propias actitudes. ¿Somos como Jonás, reluctantes a compartir el mensaje de Dios con aquellos que consideramos indignos? ¿O estamos dispuestos a ver el potencial de transformación en cada persona, no importa cuán improbable pueda parecer? Además, la respuesta de los ninivitas nos invita a considerar la profundidad de nuestro propio arrepentimiento. ¿Estamos dispuestos a hacer cambios radicales en nuestras vidas cuando somos confrontados con la verdad de Dios? ¿O nuestro arrepentimiento tiende a ser superficial y pasajero? Por último, la misericordia de Dios para con Nínive nos recuerda que su amor y compasión se extienden a todos, incluso a aquellos que consideramos nuestros peores enemigos. Esto nos desafía a expandir nuestra propia capacidad de amar y perdonar, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial. La ira del profeta. La reacción de Jonás a la misericordia de Dios para con Nínive es sorprendente y perturbadora. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró al Señor y dijo: «Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas». Jonás 4:1-2. Este pasaje revela el verdadero corazón de Jonás y el motivo de su huida inicial. No era miedo a los ninivitas lo que le hizo huir, sino el miedo de que Dios pudiera perdonarlos. Jonás conocía bien el carácter de Dios, su misericordia, compasión y amor, pero en lugar de alegrarse por estas cualidades, las resentía. La reacción de Jonás nos confronta con una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Muchas veces queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, pero nos resistimos a ver esa misma misericordia extendida a otros, especialmente a aquellos que consideramos nuestros enemigos. Jonás estaba tan perturbado que llegó a desear la muerte. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás 4:3. Esta declaración dramática revela la profundidad del conflicto interno de Jonás. Estaba dispuesto a morir, en lugar de ver a sus enemigos recibir misericordia. La respuesta de Dios a la ira de Jonás es notable por su gentileza. En lugar de reprender duramente a su profeta petulante, Dios hace una pregunta simple: ¿tienes tú razón para enojarte tanto? Jonás 4:4. Esta pregunta invita a Jonás y a nosotros a examinar las raíces de nuestra ira y resentimiento. Jonás, aún esperando que Dios cambiara de opinión y destruyera Nínive, sale de la ciudad y se hace una cabaña, esperando ver qué sucedería. Es en este punto que Dios prepara una lección objeto para Jonás. Entonces, el Señor Dios dispuso una planta, la cual creció sobre Jonás
para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al día siguiente, al amanecer, Dios dispuso que un gusano atacara la planta, y ésta se secó. Y aconteció que cuando el sol calentó, Dios dispuso un viento solano sofocante, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se fatigaba y deseaba morirse, diciendo: «Mejor me es morir que vivir». Jonás 4, 6, 8. Esta secuencia de eventos, la planta que crece, el gusano que la destruye, el viento abrasador, sirve como una parábola viva para Jonás. Dios usa esta experiencia para revelar a Jonás y a nosotros algunas verdades profundas. 1. Nuestra perspectiva es frecuentemente limitada y egoísta. Jonás se preocupó más por su propia comodidad, la planta, que por el destino de una ciudad entera. 2. Muchas veces valoramos cosas triviales, como una planta, más que las cosas que realmente importan para Dios, como la vida de las personas. 3. Nuestra ira y resentimiento muchas veces provienen de un sentido distorsionado de justicia y derechos. Dios entonces lleva el punto principal a casa. Tú te apiadaste de la planta, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás 4, 10, 11. Esta conclusión poderosa de la historia de Jonás nos desafía a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Mientras nos preocupamos por nuestra propia comodidad y derechos, Dios se preocupa por la redención de todos los pueblos, incluso aquellos que consideramos indignos. La historia de Jonás termina con esta pregunta retórica de Dios, dejándonos para reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Somos como Jonás, resentidos con la misericordia de Dios hacia los demás, o estamos dispuestos a abrazar el corazón compasivo de Dios por todas las personas? Esta narrativa nos invita a examinar nuestros propios corazones, a confrontar nuestros prejuicios y resentimientos y a alinear nuestras actitudes con el corazón misericordioso de Dios. Nos desafía a ver a cada persona, no importa cuán perdida o enemiga pueda parecer, como alguien por quien Cristo murió y a quien Dios desea redimir. El corazón de Dios revelado. La historia de Jonás, en su conclusión, nos ofrece una visión profunda del corazón de Dios. A través del contraste entre la actitud de Jonás y la compasión divina, somos invitados a contemplar la vastedad del amor de Dios que trasciende nuestras expectativas y prejuicios humanos. Dios revela su corazón de diversas maneras a lo largo de la narrativa. Primero, vemos su persistencia en perseguir a Jonás, no para castigarlo, sino para redirigirlo a su misión. Esto nos recuerda que Dios no se da por vencido fácilmente con nosotros, incluso cuando huimos de Él. Como está escrito en Lucas 15:4, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En segundo lugar, vemos la compasión de Dios por los ninivitas. A pesar de su maldad, Dios desea darles una oportunidad de arrepentimiento. Esto hace eco de las palabras de Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. La paciencia de Dios con Jonás también es notable. Incluso cuando Jonás se enfurece por la misericordia divina, Dios no lo rechaza. En su lugar, Él gentilmente enseña a Jonás a través de la lección de la planta. Esto nos recuerda de 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Finalmente, la preocupación de Dios por las más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales, revela su compasión abarcadora.
Esto nos recuerda de Mateo 10, 29-31. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El corazón de Dios revelado en Jonás desafía nuestras nociones limitadas de justicia y misericordia. Mientras que muchas veces deseamos ver la justicia inmediata para aquellos que consideramos malos, Dios desea la redención. Esto no significa que Dios ignore el pecado. El mensaje de juicio para Nínive era real, pero su justicia siempre está temperada con misericordia. Esta revelación del corazón de Dios nos invita a expandir nuestra propia capacidad de amar y perdonar, como Jesús nos enseña en Mateo 5, 44-45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La historia de Jonás nos desafía a alinear nuestros corazones con el corazón de Dios. Somos llamados a ver a las personas como Dios las ve, no solo como pecadores merecedores de juicio, sino como potenciales receptores de su gracia y misericordia. La narrativa de Jonás sirve como un espejo para nuestra propia alma, reflejando nuestras actitudes, prejuicios y resistencias a la voluntad de Dios. Al examinar el viaje de Jonás, somos invitados a confrontar aspectos incómodos de nuestra propia espiritualidad. Primero, la huida de Jonás nos hace cuestionar de qué maneras intentamos huir de Dios en nuestras propias vidas. Tal vez no nos embarcamos en un barco a Tarsis, pero podemos refugiarnos en distracciones, racionalizaciones o incluso en una religiosidad superficial que evita el verdadero compromiso con Dios. Como está escrito en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.